Si habéis visto los vídeos anteriores de esta serie, como por ejemplo el del domingo pasado donde hablamos del grupo G, ya sabéis que el objetivo no es solo hablar de las selecciones más potentes, sino que también queremos descubrir esas futbolistas que están haciendo crecer el fútbol femenino en países donde todavía queda muchísimo camino por recorrer. Pero claro, el grupo de hoy tiene una invitada muy especial porque aquí está la vigente campeona del mundo. Esto, gente, porque aquí toca hablar de España, pero también viajaremos hasta Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí, 3 selecciones que viven momentos muy diferentes, pero que tienen historias muy interesantes detrás. Así que preparaos porque empieza un nuevo viaje por el fútbol femenino mundial y como siempre, al final de cada país veremos qué opción tiene de estar en el Mundial Femenino de Brasil 2027. Antes, dale a like, suscríbete, que es gratis, y comenta cuál es tu selección preferida, cuál es tu jugadora preferida o a quién estás esperando ver. Y sí, aquí lo tenemos. Vamos con España. Vamos a empezar por casa. Porque hablar de España ahora mismo es hablar de una de las mayores potencias del fútbol femenino, también del fútbol masculino. Campeonas del mundo en 2023, campeonas de la Nations League y con una generación que sinceramente da la sensación de que todavía puede ganar mucho más. Y elegir solo 3 jugadoras aquí es prácticamente imposible, más siendo española, más siendo culé, porque sabemos que la mayoría de las jugadoras que juegan en la selección juegan o han jugado en el Barça. Si hablamos de la mejor futbolista del mundo en los últimos años, sobre todo en la selección, hay que empezar por Aitana. Aitana Bonmatí, Balón de Oro, MVP del Mundial, MVP de la Champions y probablemente la mejor jugadora más completa que existe ahora mismo. Lo tiene todo: visión, último pase, llegada, trabajo defensivo y encima parece que juega andando. Pero siempre está donde tiene que estar y siempre enchufa el motorcito cuando lo tiene que enchufar. Hay futbolistas buenas y luego está Aitana. Claudia Pina. Aquí tenía que entrar una jugadora del Barça, una más, porque Claudia Pina ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad y yo honestamente espero que esta temporada sea su temporada. Tiene uno de los mejores disparos de Europa y esto es la realidad, es capaz de decidir partidos saliendo desde el banquillo o incluso siendo titular, aunque más desde el banquillo, y cada temporada da un paso más. No me extrañaría absolutamente nada verla convertirse en una referencia mundial durante muchos años. Y bueno, si hablamos del futuro, ya sabéis que hay que hablar de Vicky López. Debutó siendo prácticamente una niña, ya sabéis todos esta historia del fútbol playa y el Madrid Club de Fútbol Femenino. No la voy a contar porque esto son cosas que hacen los comentaristas en cada partido en el que juega Vicky López. Pero bueno, ella ya parece una veterana, tiene una personalidad increíble, no le pese a jugar partidos importantes y todo apunta a que será una de las caras del fútbol español durante la próxima década. En España sabéis que podría hablar de muchas otras futbolistas, pero me voy a quedar con estas 3 para la gente que no es de España y que viene a ver estos vídeos previos del Mundial para descubrir a nuevas jugadoras. ¿España estará en Brasil 2027? Sí, lo está. Estará en Brasil y no solo eso, sino que para mí será una de las grandes favoritas para levantar otra vez el Mundial. Seguimos porque vamos a uno de esos países menos conocidos de toda la serie, porque Cabo Verde todavía está dando sus primeros pasos en el fútbol femenino internacional. Su selección absoluta apenas lleva unos años compitiendo oficialmente y eso hace que muchas de sus futbolistas todavía juegan en ligas locales o en países cercanos. Tenemos a Josina Silva, una de las jugadoras más representativas del proyecto, centrocampista con mucha presencia física y una de las líderes del equipo nacional. También está Nancy Fortes, otra futbolista importante, habitual en las convocatorias y una de las caras visibles del crecimiento de la selección. Y por último tenemos a Odette Semedo, una de las jugadoras con mayor experiencia dentro del grupo. Ha sido una pieza importante para ayudar a consolidar el proyecto de Cabo Verde. Ya sabéis, en estas selecciones muy poca información porque hay muy poco recorrido de ellas.
¿Cabo Verde estará en Brasil 2027? Pues sinceramente lo tienen muy complicado. África cada vez tiene más nivel y la competencia es enorme, pero simplemente ver cómo cada vez aparecen más selecciones compitiendo ya es una gran noticia para el fútbol femenino. Seguimos, porque Uruguay sí que tiene una historia mucho más larga, aunque normalmente queda a la sombra de Brasil, Argentina o Colombia. Esto es lo que hemos comentado también en anteriores vídeos como con Ecuador. Cuidado, porque Uruguay lleva unos años mejorando bastante y tiene varias futbolistas muy interesantes, como es el caso de Esperanza Pizarro, delantera, goleadora y una de las grandes referencias ofensivas de Uruguay. Ha desarrollado buena parte de su carrera en España y siempre aparece cuando la selección necesita un gol. También tenemos a Belén Aquino, que para muchos es la gran joya del fútbol uruguayo. Muy joven, rapidísima y con muchísimo desborde. Una futbolista que apunta a liderar a Uruguay durante muchísimos años. Y por último tenemos a Pamela González, experiencia pura, centrocampista, capitana durante muchas convocatorias y una líder dentro del vestuario. Una futbolista muy importante en el crecimiento reciente de la selección. Y ahora vamos a la pregunta que os estabais haciendo, y es que ¿Uruguay estará en Brasil 2027? Pues tiene opciones, pero Sudamérica está muy cara. Tenemos a Brasil, Colombia, Argentina, que parten con gran ventaja, así que Uruguay tendrá que pelear muchísimo para conseguir esa plaza. Y terminamos con una selección que probablemente representa el crecimiento más rápido de todo este grupo. A la par de, esto me genera algo de contradicciones, porque ahora Arabia Saudí creó su selección femenina hace muy poco. Sí, hace apenas unos años, ni siquiera existía oficialmente. Y ahora ya compite en torneos internacionales. Eso demuestra la velocidad a la que está intentando desarrollar el fútbol femenino. Un poco de pinkwashing por su parte, realmente siendo uno de los países donde los derechos de las mujeres no existen, ni están, ni se les espera. Por eso digo que a mí me genera cierto, no sé cómo decirlo, conflicto en mi cabeza hablar de Arabia Saudí como una selección que está haciendo crecer su fútbol femenino, porque probablemente lo está haciendo crecer, pero lo está haciendo crecer en contra de que no crezcan los derechos de las mujeres ahí. Y al final, quienes juegan fútbol femenino son mujeres, ¿no? No hace falta ser muy inteligente para saber esto, para pensar esto y para decirlo abiertamente. Y creo que en este canal siempre lo hemos hecho y sería muy hipócrita si yo no comento esto en este vídeo con Arabia Saudí. Porque además me parecería bastante mal y muy feo para, de hecho, incluso estas jugadoras, ¿no? Pero vamos a hablar de ellas porque ellas también necesitan esta visibilidad y también tienen derecho a disfrutar de lo que es el fútbol femenino. Tenemos a Farah Jeffrey, probablemente la futbolista más conocida del país, centrocampista, muy técnica. Ha sido una de las imágenes del nuevo proyecto saudí y es considerada una de las mejores jugadoras de la liga local. También tenemos a Bayan Sadaga, otra internacional habitual, defensa con mucho liderazgo y una pieza importante desde los primeros partidos oficiales de la selección. Arabia Saudí estará en Brasil, bueno, pues ya lo he comentado un poco así por encima. Respecto a los derechos de las futbolistas, respecto a los derechos de las mujeres, todavía parece muy difícil porque es verdad que el crecimiento está siendo considerable, pero competir contra Japón, Australia, Corea del Sur, China o Corea del Norte, es como el caso de antes que hemos dicho, sigue siendo un reto enorme. Eso sí, si mantienen esta inversión, sobre todo, ya sabéis que aquí prima el dinero y este ritmo de crecimiento, seguramente dentro de varios años veremos una Arabia Saudí mucho más competitiva. Y hasta aquí este recorrido por el grupo H. Hoy hemos pasado por 4 realidades completamente distintas, y esto es verdad. Una España que sigue siendo una de las grandes referencias mundiales y que volverá a luchar por todos los títulos y que realmente sería un poco referente, ¿no?, de este grupo respecto al crecimiento del fútbol femenino. Siendo España, yo considero que todavía le queda mucho recorrido por crecer y ya sabéis que esto siempre lo defiendo.
También tenemos a un Cabo Verde que está construyendo prácticamente desde cero su fútbol femenino, una Uruguay que quiere volver a hacerse un hueco entre las mejores selecciones de Sudamérica y una Arabia Saudí que está viviendo una transformación histórica y que puede dar mucho que hablar en los próximos años. Y ahora te pregunto a ti, a vosotras, ¿qué jugadora os ha parecido la mejor de este grupo o os ha sorprendido más? ¿Y creéis que España volverá a levantar el Mundial en Brasil 2027? Sé que es pronto, pero es una buena pregunta para hacer un pequeño sondeo antes de que empiece, digamos, toda la traca del Mundial de Brasil 2027. Así que os leo en comentarios, como siempre, y si habéis llegado aquí, decidme también cuál ha sido el país que más os ha sorprendido de toda esta serie del Mundial, porque tengo curiosidad por saberlo. Nos vemos en el próximo vídeo, gente, que será el domingo. Y ya sabéis que cada domingo y miércoles tenemos vídeo del Mundial hasta que termine esta serie, que ya le va quedando poco porque son muchos grupos del Mundial, pero nos hemos puesto las pilas. Así que nada, gente, dale like, suscríbete y comenta y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!